ayudarles a realizar su árbol de objetivos. ¿Ok? Una cosa importante, muy importante de hecho, es que la primera evaluación parcial de ustedes, de 2 evaluaciones parciales que tienen, va a ser el próximo lunes. Sí. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es 55. 56 30 74. No, ese es otro. Entonces reenvíalo para acá. ¿Cómo? ¿La mando ese? Ah, esto es. Ahí está. Bien. Bien, esto implica que tienen, si ven que hay varias tareas en Classroom, ¿no? Que ya tienen para esta fecha como límite, tienen para entregar todas, para que ya se contabilicen. Y además, ese día van a realizar ustedes una exposición breve, como de 5 o 6 minutos, en la que van a hablar rápidamente de su árbol de problemas, de su árbol de objetivos y cómo lo podemos interpretar desde, ya les voy a detallar esta tarea, cómo lo podemos interpretar desde la teoría decolonial y cómo se ajusta a la autogestión curricular. Ya la próxima semana, bueno, yo creo que mañana o pasado les pongo la tarea en Classroom para que más o menos sepan qué tienen que hacer, pero no se les olvide. Esta próxima semana ya es la buena para sus calificaciones. Esta vez sí que no me dejaron mentir. Entonces, chicas y chicos, vamos a iniciar con esta situación de los árboles de problemas. El profe Oscar, para empezar, me dijo que lo primero que se les dijera es que les agradece mucho a las 24 personas que sí entregaron las tareas, ¿no? Que se las mandaron a Betsy y que a su vez ella se las mandó a él. Entonces vamos a intentar irnos rápido con esto. Chequen por favor los árboles de problemas que hicieron, si los tienen en su libreta, si los tienen en su teléfono, donde los tengan. Ya todo el mundo los tiene acceso a ellos. ¿Sí ya? ¿Tú no hiciste todo? Ah, está bien. Muy bien. Ahora, según esto, vamos a checar el primer punto. El árbol de problemas contiene el problema central, causas y efectos representados en rectángulos. ¿Todo el mundo tiene eso? Sí. Por ejemplo, aquí yo veo el de Ricardo, pues se ve así representado en rectángulos. Creo que veo por ahí uno que también está en rectángulos, problema central. Muy bien, parece que sí. Ya si ustedes, digamos, sabrán si se ponen aquí una palomita o un tache. ¿Por qué ponen una palomita? Negro, ¿no? Ya ustedes sabrán si tienen su palomita o su tache. Posteriormente, el segundo punto de la lista de cotejo que nos manda el profesor es si el árbol de problemas se desglosa en 2 o más ámbitos, con lo cual da cuenta de la complejidad de escribir. Acaba de aclarar que ni yo, ni el compañero Belisario, ni Betsa, ni el propio Fernando, que igual nos está para apoyar, tenemos la más remota idea sobre esto. Entonces, ustedes son las y los maestros aquí. Nosotros transmitimos el mensaje. Somos replicantes de palabras ajenas. Entonces, hay que mandarle la liga al... Hay que mandarle la liga. Ya se le envió, ya está todo listo. Ya estamos por aquí en Perfecto. A ver, entonces, decimos, ustedes son los que saben. Ni Beli, ni Betsa, ni yo sabemos qué son los ámbitos, ni qué tenían que hacer ustedes. Pero, para eso nos van a explicar Ricardo Chanala. Perdón. Dejamos que Carlos. ¿Tú crees que tu árbol de problemas cumple con este punto de la lista de cotejo? Dice, lo repito, tu árbol de problemas se desglosa en 2 o más ámbitos, con lo cual da cuenta de la complejidad. Sí.
¿Cuáles son los ámbitos? Mis tres ámbitos en los que se desarrollan mis problemas son con los vecinos, la colonia y mi comunidad. Perfecto. Brisa, ¿tu árbol de problemas se desglosa en 2 o más ámbitos? ¿Cuáles son tus 2 o más ámbitos? Empleo, comunidad y salud. ¿Alguien más lo tiene? Compañera Alicia, ¿tiene usted el suyo? Sí, ¿Se desglosa en 2 o más ámbitos? sí, en salarios, falta de empleo y elevación de precios. Perfecto. ¿Cómo podrías describir, quién más lo hizo? No me sé esos 3 nombres. ¿Cómo podrías describir, estimado Pedrito, qué es un ámbito para que a quienes no les quedó claro lo puedan modificar? Pues en lo que se basa, por ejemplo, en lo que decían los compañeros, en la comunidad, por ejemplo, yo puse alumnos, profesores y padres. Ah, ok. Serían como los distintos ámbitos de incidencia del problema, ¿es cierto? ¿Sí entendí bien, Pedrito? Acuérdense que ustedes son los maestros. Adelante, Belén. Sí, bueno, buenos días, chicos, chicas. Solamente para recordar, tenemos esta noción del árbol de problemas. Recordemos que en el centro tiene El problema central. muy bien el problema central. Y este problema central, ¿cómo debe de ser? ¿Alguien lo recuerda? Se los explicó el profesor. En la parte de abajo van las causas y en la profundidad. Ok, eso corresponde al árbol. Pero si hablamos del problema central, ¿cuáles son las características del problema central para que nosotros lo podamos incrustar en un árbol de problemas? Sí, de problemas. El problema central es la causa de lo que se va. Ok. Sí, pero ¿cómo lo vamos a redactar? ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos un problema, el problema del hambre mundial. Podemos ponerlo en un árbol de problemas. Sí lo podemos poner, pero para un caso práctico, para resolverlo, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque este problema es demasiado general. Por ahí empezamos. Empezamos acotando justamente el problema. ¿Y cómo lo vamos a acotar? Pues para empezar, geográficamente. Es decir, por ejemplo, ¿alguien quiere dar el ejemplo de su árbol de problemas? ¿O elijo al azar? ¿O metamos una moneda? Bien, compañera, tú. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Evelyn. Léenos tu problema central, por favor. Yo le puse la falta de panaderías. Ok. La falta Ajá. de... De venta de pan. Ok. La falta de venta de pan. Ok. Y ahí entonces entra esta parte de acotarlo. ¿En dónde? En mi colonia. Ok. ¿Y cuál es tu colonia? Carlos Juan González. Carlos Hans González. Bien. Específicamente en alguna cuadra, en alguna manzana o en toda la colonia. Pues se podría decir que abarca 3 o 4 calles, ¿Ok? porque ya después sí encuentro. ¿Es en toda la colonia? ¿3 o 4 calles? Es que como le podría... Es que mi colonia es grande. Ok. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta de que acotarlo geográficamente va a ser la primera parte de redactar un problema central. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en San Pablo no hay problema de falta de venta de pan. Hay pan donde quiera. Hay acceso al pan. Ajá. Entonces, un elemento importante para poder redactar el problema central es delimitarlo geográficamente. Es decir, vamos a indicar en dónde está el problema, lo más acotado posible. Depende de la complejidad, obviamente. Por ejemplo, alguien podría decir, la falta de venta de pan en la colonia o en el municipio.
o en el estado o en el país, dependiendo de cuál sea el alcance que tú quieres para darle solución a este problema. Esa es una primera cosa. ¿Hasta ahí tenemos dudas, chicos, chicas? ¿No? ¿Seguro? ¿Segura? Bien. ¿Qué otra cosa nos serviría para acotar un problema? Por ejemplo, esta cuestión de la temporalidad. Hay problemas que son problemas que se resuelven en ciertos tiempos, pero en ciertos tiempos no problemáticos. Por ejemplo, la falta del agua. En los meses en que no llueve es un problema grave, pero en los meses que sí llueve, hasta sobre el agua, ¿no? Nos inundamos. Ese tipo de cosas tenemos que considerarlas para poder redactar un problema central. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, los actores. Por ejemplo, en esta cuestión de la falta de venta de pan, ¿en dónde se centra el problema? ¿En los panaderos o en la comunidad? ¿Quién es el afectado? La comunidad. ¿Por qué? Por la falta del producto, ¿no? Por la falta del producto. Hace falta el pan. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas son las que nos van a servir para ir redactando el problema. Pero además de acotarlo, nosotros tenemos que asegurarnos que sea un problema, no sé muy bien cómo expresarlo, pero en términos prácticos es la falta de venta de pan. ¿Qué hace falta para solucionar este problema? Que alguien tome la iniciativa de poner una panadería. Claro, si por ejemplo tú dices, pues yo me llevo mi panadería para allá, y tú también, y todos nos llevamos una panadería cada quien, de esa manera ya se soluciona el problema, ya no hay más que decir. Porque la falta de algo se soluciona simple y sencillamente colocando. Por ejemplo, estas cuestiones de problemas económicos. No tengo trabajo para solventar mis gastos diarios. ¿Qué me hace falta? Tener un trabajo, una entrada, un ingreso, y con eso ya se soluciona el problema. Es decir, son problemas casi de, pues ponle y ya se soluciona. Hay otros problemas que son un poco más complejos. Por ejemplo, aquí yo preguntaría, ¿cuál es la razón por la que no hay venta de pan en esta colonia? Porque no es muy demandada. Porque no es muy demandado, ¿ok? Y entonces, ¿para qué necesitas que se venda pan? ¿Sí? O sea, vas a llegar con tus panaderías a un lugar donde no se demanda, donde la gente no lo compra. Si te das cuenta de la gravedad de darle, le voy a decir, un sentido al problema. Por ejemplo, ¿alguien quiere compartir otro ejemplo de problema central? ¿O escojo al azar? A la primera persona que me esté viendo. Ya me Yo me volteo. Bien, ¿cómo te llamas? Brisa. Brisa, ¿nos puedes compartir cuál es tu problema central? Falta de propiedades propias. Ok, falta de propiedades propias. Igual, entra en esta categoría, ¿sí? Porque lo único que haría falta que, bueno, no sé quién, porque no me han delimitado en dónde, no me han dicho cuándo ni qué personas son las que les falta, ¿sí? A ver, otro ejemplo, chico, ¿cómo te llamas? Ricardo. Yo le puse falta de actividades sociales en la colonia San Isidro. Ok, bien, vamos a tomar eso. La falta de actividades sociales
En la colonia San Isidro. Bien, y te pregunto, Ricardo, ¿cuál es la razón por la que no hay actividades sociales? Porque los niños prefieren estar metidos en el celular que salir a practicar así deporte. Ok, desinterés. ¿Qué más? ¿Qué son las actividades sociales para empezar? ¿Cómo a qué le llamas actividades sociales? Hacer ejercicios, convivir con más personas a su alrededor. Ok. Los demás, ¿qué piensan respecto al problema que nos anuncia Ricardo? Alicia, ¿tú qué problemática identificas ante la falta de actividades sociales en San Isidro? La falta de actividades sociales es, pues yo lo entiendo, por ejemplo, pues más que nada para los niños, actividades, por ejemplo, una escuela de manualidades o falta de maestros que puedan enseñar actividades, ¿no? a la comunidad. Ok. Bien, y yo pregunto, Ricardo, ¿cuál es la necesidad o por qué hace falta que haya actividades sociales? Buenos días, adelante. Pues para evitar el rechazo de la comunidad hacia nuevas personas. Ok, hablamos de una colonia entonces cerrada, ¿cierto? Una colonia donde la diversidad cultural parece ser que no hay apertura hacia eso. Ok, bien. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué es lo que provoca? Es que yo puse baja autoestima en sí mismo y probabilidad de consumir drogas. Ok, ahí hay un problema social muy evidente. ¿Cuál es? El consumo de La venta, consumo y venta de drogas. Ok. Como tal, el consumo y la venta son nichos de problemas. A partir de ahí se generan muchos problemas. Ejemplo, Robo, robos. Si no hay, pues hay que salir a robar. ¿Qué otros ejemplos? violencia, Violencia, por supuesto, claro. Una persona que está, y eso genera inseguridad. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa si se vende drogas? A ver, tú, compañero, no has de saber nada del tema, pero compártenos. Que genera muchas, como por decir, la adicción está muy cabrona, ¿no? La adicción que se genera con las drogas y luego los problemas familiares que ocasiona. Hay muchas personas, porque luego la persona por cubrir su adicción no tiene ningún problema de robo, pero le dice que luego ni siquiera a la familia perdona, ¿no? Ok, desintegración familiar, por supuesto. Extorsiones, chantajes, de repente un clima de inseguridad, como ya lo habían dicho. Y bueno, ¿cómo? Suicidios, homicidios, muertes, claro, una serie de circunstancias que si Ricardo considera entonces que esto es justo lo que vamos a abatir, porque las actividades sociales se supone que son para algo. Yo entiendo que al no haber se generan una serie de circunstancias negativas que se constituyen como problemas sociales como los que acabamos de mencionar. Entonces, que de repente hayan actividades sociales dentro de una comunidad va a generar el efecto opuesto, que sería justo ¿cuál? Lo que había dicho el compañero, que las y los chicos se distraigan, hagan ejercicio, se concentren en sus estudios, lo que moralmente consideramos correcto. ¿Sí? Bueno, entonces te das cuenta de que tu problema también se puede centrar de este lado para aterrizar justamente en esta solución. Es decir, algo parecido a lo del pan. Quiero imaginarme que Evelyn de repente pues quiere comerse un café con pan. Sale a su colonia y no hay pan.
y dice, pues, quiero un pan. Yo no estoy diciendo que tu proyecto esté mal o que tu denuncia esté mal, simple y sencillamente hay que redactarlo de otra manera, de tal suerte que, por ejemplo, esta cuestión de los propiedades propias, ¿no? Bueno, ¿por qué sería un problema? Es decir, no enunciamos un problema a partir de darle una solución, porque ya le estás dando aquí una solución. Tu solución es que hayan actividades sociales, tu solución es que hayan panaderos, tu solución es que la gente pueda adquirir bienes inmuebles. No enunciamos un problema a partir de darle una solución, sino a partir de una serie de problemáticas que nos generan una motivación para poder empezar a estructurar un árbol de problemas de tal suerte que nuestro proyecto constituya una solución. Y no es que lo vayamos a resolver, sino simple y sencillamente vamos a abatir. Veámoslo así. Las circunstancias están así. Problema, 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 problema. Después de que nuestro proyecto se echa a andar, estos márgenes van a disminuir. ¿Sí? Ese es el sentido de lo que vamos a hacer, de que a un problema tal vamos a disminuir la cantidad de veces que ocurre. No lo vamos a eliminar porque no somos magos o seres divinos para poderlo hacer. Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? Estos problemas tienen que ser reales, concretos y tenemos que poner los pies en la tierra. Se vale soñar, por supuesto. Toda utopía es la base de la motivación, pero sí hay que poner los pies en la tierra. Tenemos un problema central. En nuestro árbol de problemas tenemos en la parte de abajo, ¿qué tenemos? Causas que originan este problema central. Entonces tenemos la causa 1, la causa 2 y, por lo que entiendo, causa 3. Estas causas son a su vez problemas que sumadas nos van a generar el problema central. Sí se entiende, ¿verdad? Es como una raíz. Todas las raíces del árbol alimentan al árbol, ¿sí? Pero este es un árbol de problemas. Entonces, todos estos tienen un carácter pues, negativo, problemático, ¿sí? Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la falta de actividades sociales dentro de la comunidad de San Isidro. Una causa, ¿cuál puede ser una causa de que estas actividades sociales no las tengamos en dicha colonia? Sí, adelante. Alzate la mano, te voy a dar la oportunidad de participar. Adelante. Bien, compañero Jonathan. ¿Qué causas provocan que dentro de una colonia no tengamos actividades culturales, sociales, de convivencia, etcétera? Serían los vecinos, ¿no? Problemas entre los vecinos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, el distanciamiento entre los vecinos, es decir, la poca comunicación, es decir, no se llevan bien. ¿Qué pasa cuando los vecinos no se llevan bien? Chico. Problemas, ¿Cómo cuáles? golpes, Golpes, ok. ¿Qué más? agresiones, Sí, pero ya estás como en la parte, cuando ya llegas a la última parte. Pero antes de eso, ¿qué ocurre entre los vecinos? Falta de organización. Falta de organización, muy bien, no se pueden organizar. Distanciamientos. Distanciamientos, ok. Por ejemplo, el vecino, la vecina que pone que va a hacer la fiesta, pone sus bocinas. ¿Sí o no? No deja dormir. Yo hubiera dicho que
Y un fin de semana se entiende, ¿no? Bueno, pero luego sí hay vecinos como que cada semana se agarran la fiesta, ¿no? Y esto empieza a incomodar a los demás. ¿Qué otro tipo de problemas hay entre los vecinos? Montserrat, ¿qué problemas te causan los vecinos en donde tú vives? ¿No? Son vecinos perfectos. De hecho, recuerdo que al lado de tu casa no vive nadie, creo que será por eso. Tú. Falta de comunicación. Ok, por ejemplo. La convivencia que no hay. O sea, se ve y saludan. O se saludan. Eso es importante. Sales y nadie te saluda. En mi calle nadie me saluda. Yo tengo una vecina que tiene gatos, Ah, pero... ¿y los gatos se meten en la casa ajena? No, sino que ella abre su puerta y al abrir su puerta sale un olor muy feo de los animales. Ok. Provoca un mal olor de los animales. Por ejemplo, en mi calle hay como 3 casas que tienen perros, pero esos perros que se te avientan cuando vas caminando. Y que quieras que no, eso es un problema grave porque ya no, mejor pasamos por la otra calle. Ok, ¿qué otra causa genera que no hayan actividades dentro de la colonia? El tiempo de las personas, ¿no? ¿Cómo? El tiempo, no todas tienen el tiempo para ir a actividades. Ok, la falta de tiempo, muy bien. La ¿Alguna falta de otra? interés. Falta de interés, muy bien. ¿Alguna otra? Las diferencias. Diferencias, ok. ¿Qué más? Falta de espacio. Falta de espacio, ok. Ahí hay una importancia. Esto de la falta de interés, la falta de tiempo, lo podemos resumir como apatía. Imagínate a los vecinos apáticos. Nadie hace nada. Yo recuerdo que justo la semana pasada llegaron a mi casa con un oficio para que lo firmara para que se pavimentara la calle. Y qué buena onda, que ya alguien pues está tomando la iniciativa. Lamentablemente leí el oficio y estaba mal redactado. Tenía muchas faltas de ortografía y lamentablemente esto te lo van a rebotar. Pero esperen, vamos a ver. Porque se supone que si ya hay iniciativa, va a empezar a haber rondas de juntas para ver qué está sucediendo. Ahí yo puedo integrarme para redactar el oficio. Pero no tengo tiempo, estoy en la prepa toda la vida, me caen mal los vecinos, no los conozco, salgo y no me saludan, me convierto en ¿qué? Una persona apática. Y esto sigue siendo el mismo problema al cual llamaremos ámbito. Ese ámbito corresponde al ámbito de los vecinos. Todo lo que tenga que ver con quienes ya están ahí es el ámbito de los vecinos. Pero aquí alguien dijo algo importante, la falta de espacio. Eso no compete a los vecinos. ¿A quién le compete? Al municipio. Al gobierno. Al municipio, por supuesto, al gobierno. Y ese va a ser un segundo ámbito, el ámbito del gobierno. ¿Por qué? Porque entendemos que si no hay la falta de espacios, va a generar que no haya dónde. ¿Qué hay que hacer? Pues solicitarlo. Un esquema utópico es como ir con el presidente municipal y solicitarle que la colonia esté diciendo abrir un espacio para que se haga una casa de la cultura, por ejemplo. Eso no va a suceder. Ya me imagino todos la marcha, ¿no? Tal vez sí. Ajá. Pero pongamos los pies en la tierra. Hay que exigirlo. Hay que levantarnos en armas. No es cierto, ¿verdad? Todavía no. Tú pones las armas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa compete
a esta parte que tenga que ver con el ámbito del gobierno. Porque, ok, ya te puso un espacio, o ya se lo fuiste a exigir, a pedir, a arrancar corruptos brazos. Ajá. ¿Pero qué más hace falta? ¿Qué iniciativa de las personas? No tanto iniciativa, sino más bien ¿quiénes lo van a hacer? O sea, ¿quiénes van a impartir esas actividades? ¿Quiénes? Porque estamos hablando de que puede ser que el gobierno, el municipio mande personas capacitadas, docentes o talleristas que impartan talleres o que den estos talleres artísticos, académicos, culturales, etc., ¿no? O puede que la misma comunidad se haga cargo. La comunidad lo puede decidir. Por ejemplo, si nosotros nos decidiéramos hacer este tipo de actividades, le diríamos a Brisa, pues impártenos un taller. Pero para ello se necesitaría entonces capacitación. Pero bueno, estamos en las causas, es decir, la falta de espacios y no hay quien lo haga, ¿sí? Pero esto le va a competir al plano del gobierno. ¿Qué otra causa genera que no haya actividades culturales, sociales, de convivencia, de esparcimiento en una colonia? ¿Les parece bien si se lo dejamos de tarea a Ricardo? Porque ya le hicimos dos. Aquí Ricardo nos va a... porque para eso va a estudiar el problema. No va a ser algo inventado, algo que se le ocurrió en el momento, sino algo que lo motive. Por ejemplo, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué carrera elegiste? Pedagogía. Pedagogía. Ok. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona se muestra renuente a desarrollar actividades que no conoce? Porque entiendes que si no hay actividades nuevas es porque la misma gente se muestra apática a integrarse a actividades nuevas, y esto tiene que ver con un proceso del aprendizaje, es decir, no acepto cosas nuevas, ¿sí? Es decir, como no lo entiendo, me muestro apático, pongo distancia, huyo del problema o incluso me muestro agresivo, ¿sí? Porque no lo entiendo. Esto tiene que ver con tu carrera. Fíjate qué padre que tu árbol, aparte de estos dos ámbitos, tenga algún problema que esté centrado en tu carrera, ¿sí? Por ejemplo, ¿tienes de derecho aquí? Ok. El margen legal para que esto ocurra es difícil, porque aunque la Constitución asegura que en su artículo 3 todos tenemos derecho a la educación y tenemos derecho a esta parte de propiciar actividades educativas, pero por el otro lado, algo así de la ley penal dice que cualquiera que se le descubra ejerciendo actividades de índole educativa, pedagógica, y no tenga su certificado, se va a la cárcel, como vil delincuente. Entonces imagínate el margen legal con el que puedes trabajar. Y aquí, entonces, rápidamente, Ricardo dice, necesito a alguien que me apoye en esta cuestión legal. Voy a invitar a, ¿cómo te llamas? Hugo. A Hugo, a que sea parte, y entre los dos estructuramos un árbol de problema. Porque eso es lo que se hace en el ejercicio universitario, se busca la ayuda de los demás. Bien, continuamos. Luego en la parte de arriba, ¿qué hay? Efectos. Los efectos. ¿Qué genera que los vecinos no estén unidos? Apatía. ¿Qué más?
desinterés. Desinterés. Ricardo mencionaba lo de la baja autoestima. Te estamos dando ejemplos. ¿Sí? El efecto de que no haya espacios. No lo gestionamos. Que no haya una gestión. ¿Okay? Aunque eso diría aquí, ¿no? Falta de gestión o desinterés por gestionar algo. ¿Sí? Pero si no hay espacios, problemas de salud, por ejemplo, a ver, explícame. No, pues si yo estoy todo el día en mi casa metido en un dispositivo móvil, y lo que hago no deja de funcionar la mayoría de mi cuerpo, solamente me muevo el móvil, no hago ejercicio y evito. Ok. ¿Algún otro efecto? ¿Cómo? Estrés. El que no haya espacios donde se puedan trabajar las actividades. Sí, porque eso es lo que estamos, que haya estrés. Ok, bueno, vamos a dejarlo y también vamos a poner lo de los problemas de salud que mencionaba Ricardo. De todas maneras, sepan que esta árbol se va a estar modificando, porque mediante la revisión se va a estar modificando. No es un ejercicio de prepa, chicos, no es así como, ya hice algo y lo entrego y calificación, no, porque esto supone que ustedes van a impactar en la comunidad, van a dejar una huella, porque es un sentido de titularse, ¿no? De tener estudios superiores. Bueno, aquí era el problema de, ¿qué era el problema de? Legal. Legal, problema legal. ¿Qué efectos hay? Si alguien intenta de repente tomar un baldío, ¿qué le puede suceder? Se lo lleva al Bueno, entonces se entiende esta cuestión de, por un lado, las causas, por el otro lado, los efectos y por el otro lado, los ámbitos. En este caso, manejamos 3 ámbitos. ¿Cuáles fueron? El ámbito de las luego el ámbito del gobierno, y el ámbito legal. Entonces tu problema lo tienes que ir estudiando a partir de diferentes ámbitos, porque toma en cuenta que si tu proyecto se echa a andar y no tomas en cuenta la parte legal, si tú no tomas en cuenta la parte de los terrenos, así como ya tengo mi espacio pero nadie va, ya tengo mi panadería pero nadie compra. Envidiosos. Se te queda. Entonces, si no tomo en cuenta la parte del gobierno, bueno, este ejercicio me pareció bastante ilustrativo porque justo es lo que nosotros estamos haciendo. Y les cuento un poquito de historia, igual para ya acabar. En la EPO 55, nosotros tenemos estudiantes como Pedro, salieron, son egresados, problemáticos. Bueno, no digo que como él, no me dejará mentir, tenemos estudiantes problemáticos que están inmersos en un mundo donde hay drogas, desintegración familiar, alcohol, de repente estas estructuras donde el papá o mamá se va de la casa, y esto genera pues que dentro de las aulas haya desinterés, estudiar, y eso genera altas tasas de reprobación, y eso genera también problemas con el profesor.
profesores. Porque de repente, imagínate que está en clase a un chico, una chica, que de repente en cualquier momento va a estar en la y no, bueno, yo personalmente que se vendían ahí estaban pasando el carro. Entonces, de repente estas problemáticas sociales eran muy fuertes, hay que darle solución. Entonces, para ello se diseñaron diferentes estrategias, algunas educativas, algunas políticas y algunas ya de acción. Por ejemplo, abatir el desinterés, abatir, no eliminar, porque nunca vamos a eliminar el desinterés de la persona, pero abatir implica disminuir el interés de estudiar a través de clases interesantes, de talleres que te llamaran la atención. En la prepa hay una gran cantidad de talleres que los estudiantes pueden elegir, y esto tiene que ver con una estructura organizacional. Estrategias políticas, por ejemplo, de repente acotar los horarios, porque había quienes tenían necesidades como de trabajar, o los vamos condensando de tal manera que tus materias, porque ven que en esas prepas donde tienen 10, 20 materias y te llenan de tareas, ¿sí? Cosas de ese tipo. Otras estrategias, crear universidad, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo atendemos el ámbito de los vecinos? Pues a través de la comunicación, de hacerles llegar la información de que hay una universidad aquí y que la estamos construyendo, de llamar la atención, ¿sí? ¿Cómo abordamos el problema del gobierno? Exigiendo, yendo a Toluca. El día 13 fuimos a Toluca. ¿Quiénes sí fueron? Alza la mano. Muy bien, Alicia. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Mari? Muy bien, Mari. Comprando o haciendo convenios para tener este tipo de espacios, porque no los teníamos, pero ya los tenemos. ¿A base de qué? De ir gestionándolo, ¿sí? ¿Con quién? Con las y los docentes que nos comprometemos y que creemos en el proyecto. Por ejemplo, compañero Jesús, su servidor, general Xavier, estamos aquí precisamente porque estamos en esta idea de que sí se puede hacer, ¿sí? Y luego el problema legal, pues todavía no lo tenemos resuelto al 100%, pero lo estamos solucionando a través de las diferentes vías alternativas de titulación, y de eso ya les han hablado mucho, ¿sí? Entonces, este ejercicio me parece bastante ilustrativo porque se asemeja mucho al que nosotros estamos haciendo, porque está tratando de abatir un problema central que tiene que ver con la sociedad y la comunidad, ¿sí? Tu problema difícilmente se va a estructurar un proyecto cuando tenga que ver con esta noción de generar más ingresos, generar más dinero. ¿Por qué? Porque para ellos solo con una empresa, un negocio, con liderarlo o vender servicios, y con eso generar más. Y ya, o sea, es sencillo ese asunto. Pero los problemas sociales, los problemas comunitarios, son los que atañen a esta universidad, por eso se llama Universidad Nacional Comunitaria. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Bien, no sé qué siga bueno, lo primero era acabar con la lista de objetivos, ¿ok? Y después ya se organista para el árbol de objetivos. El árbol de objetivos, ¿eso es lo que se va a ver o es lo que ya se vio? Esto era para revisar lo que se vio en la sesión pasada. Okay. Y el árbol de objetivos es lo de esta sesión. Bien, entonces hay que entregar el árbol de problemas, ¿no? ¿Ya lo entregaron? Ya. Ok, entonces,
dice el árbol de problemas contiene problemas central, causas y efectos representados en rectángulos. Algo así. El árbol de problemas se desglosa en dos o más ámbitos, con lo cual se da cuenta de la complejidad al escribir. Ok, esto es lo que se hizo acá, ¿no? Es una revisión. Y luego dice, el árbol de problemas se representa con un diagrama sin flechas, dejando abajo las causas que pueden ser de uno o más niveles. Encima el problema central y más arriba los efectos que pueden tener también más de un nivel. Es decir, ya tenemos un árbol sencillo. Voy a dibujar aquí un arbolito sencillo con tres causas y tres efectos, ¿no? Pero lo vamos a ir estudiando un poquito más a partir de saber o darnos cuenta de que un efecto puede generar uno o más efectos y una causa puede estar originada por más de una causa. De repente el árbol se empieza a expandir, así como en la naturaleza los árboles se extienden, por eso se llama árbol, ¿vale? Luego dice, bueno, es esta parte. El problema central denota en su redacción un tiempo, es lo que les decía, pasado, presente o futuro, y un lugar, pueblo, comunidad, municipio o colonia, que es lo que veíamos al delimitar. El problema central, las causas y sus efectos no incluyen la palabra problema, como en definición, ¿no? Definimos una palabra, pero sin utilizarla. ¿Sí? Y requieren situaciones negativas que no son de fácil resolución. Era lo que les decía, no puedes decir, pues ponle y ya, con eso ya quedó. Y que apuntan a condiciones adversas, las cuales hacen nuestro el problema, ¿sí? Debe de haber un sentido de pertenencia, porque si yo trato de resolver un problema que no me compete, no me atañe, difícilmente lo voy a solucionar. ¿Sí? Por ejemplo, hay una compañera en la universidad que aborda la problemática de los documentos oficiales y todas sus problemáticas. Por ejemplo, Jonathan descubre que en su acta de nacimiento el nombre de papá o mamá está mal escrito y trata de ir a solucionarlo. Pero allá en la comunidad donde él nació hay una corrupción de aquellas que si no entras con dinero nomás no se atiende. Y dices, bueno, Jonathan pues, lo consigue, lo paga, ya, ¿no? Pero quienes están en esa misma comunidad se ven muy vulnerados porque pues no hay los recursos. Entonces, una persona que acaba de salir de la secundaria ya no puede ingresar a bachillerato porque su cuerpo está mal y porque no tiene ahora sí que pues el dinero, ¿no? Para ir a comprar al del registro civil y que le corrija. ¿Qué pasa? Se queda sin estudiar. Entonces imagínate esa problemática. ¿Qué es lo que la motiva a ella? El saber que esas personas, varias, o son de su familia o son seres queridos. Es un problema que le pertenece. Se le hace nuestro. Se le nosotrifica. Pero si yo quisiera arreglar, por ejemplo, el problema de la panadería del pan de Carlos Hans González, pues no, porque yo todos los días salgo, cruzo la calle y me compro un pan, no lo veo como necesario, pero de que si es el problema, sí va a querer resolver. ¿Sí? ¿Dudas con esta parte? ¿No? A ver, dime tu problema otra vez. Por ejemplo, tú, chica, la del celular, ¿cuál es tu problema? No, yo no lo hice. Porque Ahí está su problema. ¿Cuál es tu problema? Hoy iniciaste. Esta me acaba de ir. Ya nos dieron un problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Dice? Sí. Bueno, es encontrarlo. ¿Cuál es tu problema? No, tú no. ¿Cuál es tu problema? La falta de agua en Colombia.
la falta de agua en la colonia. ¿En cuál colonia? San Miguel, perdón. ¿Tú vives ahí? Ya no vivo ahí. Vivía ahí. Y vive mi mamá. Ok, ¿y cómo podrías decir quién vive ahí? Mi mamá. Ah, ok, y ya es su problema. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu problema? Inundaciones. ¿Cuál? Inundaciones. Las inundaciones, ¿en dónde? Las unidades. ¿En las comunidades? Unidades. Unidades, ¿cuál? De Sari. Sare, Sare. ¿Tú vives ahí? Bien, eso es un problema. Porque es algo que le afecta, ya sea que me afecta a mí o afecta de manera indirecta a quien pues, estimo, quiero tener alguna relación con cercanía. Dice, las causas y los efectos deben mostrar la congruencia con el problema central de los distintos ámbitos. Por ejemplo, la cuestión de la empatía, les decía, no lo puedes poner aquí en los problemas legales, porque ahí no tiene nada que ver, debe de estar en esta parte, la parte donde están los vecinos. A eso se refiere, ¿no? Como ir poniendo bien las piezas en su lugar. Ok, ya revisamos la lista de cotejo. Chucho, ¿qué sigue? El profe Vic va a conducir un árbol de problemas porque estuvimos checando, Betsa y yo, las tareas que mandaron. Y particularmente en el punto 6 de la lista de cotejo hay bastantes problemas en identificar las relaciones de causalidad en los ámbitos. Veíamos un árbol, por ejemplo, en el que en un ámbito ponían que la causa de X problema era la falta de pipas y como efecto era la inseguridad. No había relación, o sea, no había una relación de causalidad. Claro. Pues adelante, profesor Víctor. Buenos días. Bueno, Puede volver todo, profe. pero antes de ingresar una foto para ver si Bien. Vamos a revisar cómo se están dando los problemas para cada uno. Escuchaba que acabas de entrar. ¿Quién acaba de entrar? Uno, dos, ¿quién tiene un problema? Tres compañeros por lo menos. A mí me gustaría un poquito escribir. Me gusta este enunciado que está aquí porque es como muy básico, ¿no? El árbol de problemas contiene un problema central, causas y efectos representados en rectángulos. El árbol de problemas se desglosa en dos o más ámbitos, con lo cual se da cuenta de la complejidad a descubrir. El árbol de problemas se representa con un diagrama sin flechas, dejando abajo las causas, que pueden ser de uno o más niveles, encima el problema central y más arriba los efectos que pueden tener, también más de un nivel. El problema central denota en su redacción un tiempo pasado, presente o futuro y un lugar, pueblo, comunidad, municipio o colonia. Creo que para mí es muy interesante este enunciado porque el problema central, uno llega con papá o con mamá cuando tienes un problema y a veces no sabemos explicar precisamente cuál es el problema porque no logramos situarlo bien, ¿sí? Y creo que es importante ahorita situar bien nuestro problema. Hace un minutito decía Belisario a alguien de falta de agua. ¿Quién era falta de agua? ¿Cómo te llamas, compañero? A Mayrani. Decías que la falta de agua en la colonia, decías falta de agua primero, ¿cómo fue? Falta de agua en la colonia. Sí, falta de agua en la colonia. Y luego te dijo, ¿en qué colonia? ¿En qué colonia? San Miguel de Otomí. En San Miguel de Otomí. Muchos de nosotros sabemos, porque estamos cercanos a las cuestiones ambientales, que Iztapalapa sufre un problema de falta de agua.
no solo es Iztapalapa, hay muchas colonias que sufren problemas de falta de agua. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Chapingo está en un lugar que ha sido sobreexplotado en sus manos acuíferos. Adivinen por quién. Por la misma universidad, ¿no? Entonces, ustedes pasan enfrente de la Universidad Autónoma Chapingo y tienen sus campos de cultivo. Y son campos de cultivo de temporal cuando hay temporal, pero cuando no hay temporal, casi todo el tiempo las tierras de Chapingo están funcionando, están cultivándose. Entonces, cuando no hay temporal, pues se extraen agua de sus pozos. Yo he visto por lo menos un pozo de agua que está camino hacia el Iste, ¿no? O sea, de Chapingo hacia arriba. Y ahí hay un pozo, y a lo mejor haya otros más, pero ese siempre se la pasa trabajando, ¿no? Siempre se la pasa extrayendo agua. Entonces, hay muchos acuíferos en el país que están sobreexplotados. Los acuíferos de la Ciudad de México, la mayoría están sobreexplotados, o más bien todos están sobreexplotados. Entonces, bueno, trabajemos un poquito en esto. El problema central denota en su redacción un tiempo pasado, presente, futuro y un lugar. Si no ponemos el lugar, pues entonces puede ser cualquier lugar y podría no funcionar para otros lugares. Por ejemplo, la zona, en algún momento yo visité la zona que está ahorita en el aeropuerto del AIFA, no el aeropuerto de Texcoco que se estaba construyendo, sino el aeropuerto del AIFA, y en los días del 15 y el 20 de septiembre en Tonanica se hace su fiesta anual, ¿no? Y recuerdo que nos invitaron a la fiesta y alguien me pidió sacar agua de la cisterna, pero no era una cisterna, era un hoyo cavado en el piso de 1 metro, y cuando levanto la tapa, pues estaba, yo creo que a unos 20 centímetros de agua. Entonces yo le dije, esta es una cisterna, saca agua de ahí. Sí, abrí. Dice, no, es un pozo que abrimos y estaba aquí, pues prácticamente arriba, el nivel del agua, ¿no? Pero yo le estoy hablando quizá de hace unos 25 años por lo menos, 30. Entonces el nivel en esa zona de Tonanitla era sumamente alto. Bastaba con hacer un agujero y el agua subía, ¿no? Porque era una de las zonas de los 5 lagos, el lago de Jaltocán y Tonanitla. Pero ahora tú vas, y más ahora con el aeropuerto, y seguramente el nivel, el espejo del agua ya se fue. ¿Sí? En Ecatepec, el pozo que teníamos en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, muy cerca de las Américas, se estaba extrayendo el agua a 150 metros, tocó un brazo de agua de salmuera del lago de Texcoco, y entonces pues ya no nos tocó agua desde entonces. Tenemos 35 años con el problema de falta de agua en la colonia, en esas colonias, ¿no? Entonces sufrimos más o menos el mismo problema que sufre Mairani. Vamos a borrar un poquito y vamos a poner un problema. Tomemos ese problema, el problema del agua, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Falta de agua en la colonia? Sí. Bien. Nada más un paréntesis, profe. Sí. Con lo que van a trabajar con el profe Víctor, me dice el profesor Oscar, me manda mensaje, que por favor vayan modificando sus árboles para que vayan cumpliendo con los puntos. Ya todo el mundo los tiene, pero para que vayan cumpliendo los puntos para que ahora sí estén bien. O sea, hay que volverlos a hacer hasta que queden chidos, ¿no? Que ustedes vean esos 6 puntos y digan si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple. Bien. Falta de agua en la colonia San Miguel Teotongo. El problema debe denotar en su redacción un tiempo. ¿Sí? Pongamos el tiempo aquí como octubre, ¿no? Octubre 2023. ¿Sí? Pero también debe denotar la idea de la falta de algo, ¿no? Aquí está de entrada, ¿no? Falta de agua en la colonia San Miguel de Otongo, delegación o alcaldía. Iztapalapa. En octubre del 2023.
ese puede ser el tema central, ¿sí? El tema central es la falta de agua. ¿Por qué es tan central el tema de la falta de agua? O sea, porque no sé si escuché bien cuando le dijiste a Belisario, ¿quién vive ahí? Dijiste, Mi mamá. mi mamá. Y luego dijo, si es un problema, o dijo, es su problema. No, es un problema que me afecta a mi hijo, pues ahí vive mi mamá. Claro. Yo para él. Sí, es que estaba yo de aquel lado. Es un problema, sí, ese es un problema, y es un problema serio. Yo en Ecatepec, aquí en Texcoco no le sufro, ahora vivo en Texcoco, ¿no? En Chicoloapan, atrás de la escuela donde vivía hace algunos años, tampoco le sufría porque en Chicoloapan todavía hay agua. Pero en Ecatepec es estar, que serán 800 pesos a la semana para que funcione en tu cisterna. Fíjense, vamos a hacer una pequeña pregunta. Levanten la mano y luego hacemos una pregunta distinta. Yo siempre la hago con la prepa, con los chavos de prepa, porque yo soy educador ambiental. Yo conocí a Oscar cuando estaba estudiando la maestría en educación ambiental en la UACM, y luego me invitó a dar clase en 2010 y pues me vine a dar clase. Iba yo a ser maestro de prepa, y en el momento en el que llegué se estaba conformando la Universidad Revolución con su licenciatura en Desarrollo Local Sustentable. Y me entré a las clases de Oscar justamente en los árboles de problema. Y entonces comencé a ver que todos los problemas que tenemos pues son problemas, casi todos son problemas ambientales, ¿sí? Entonces, yo hago esta pregunta primero con la prepa, fíjense. Levanten la mano quien tenga problemas de agua en su casa. Levántenla bien, problemas de agua en su casa. Levántenla bien para que sepamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, levanten la mano quien tiene cisterna en su casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la prepa funciona un poquito distinto que aquí, ¿sí? Porque cuando les mencionas en la prepa quién tiene problemas de agua en la casa, es un grupo obviamente más grande. No sé, de grupos de 40, de repente hay quien te dice, no, pues solamente 10 tienen problemas en la primera pregunta. Pero cuando les preguntas en la segunda, ¿quién tiene cisterna? De repente muchos levantan la mano. Y cuando ya hay una cisterna en casa, significa que ya hubo problemas de agua antes. Por eso construyeron una cisterna. ¿Sí? Sí. Entonces, levanten la mano quien tiene problemas de agua en su casa y quien tiene una cisterna en su casa. Levanten la mano. ¿Quién tiene problemas de agua? Y además, o sea, ya habían levantado por aquí la mano algunos. ¿Quién tiene problemas de agua? Fue la primera pregunta. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién tiene cisterna además? ¿Quién tiene cisterna? Levanten la mano quien tenga cisterna y quien tenga problemas de agua en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que tengan los dos, porque el que tiene cisterna ya tuvo problemas de agua en casa. ¿Qué creen? Que cuando se construían las casas no había casi problemas por tener cisterna. O sea, pasaba la línea y de ahí nos surtían. Pero de repente hay ya ahora constructoras que te venden la construcción con todo y cisterna, porque va a haber carencia de agua. Puede ser falta o carencia de agua en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa, en octubre de 2020. Les voy a borrar todas las demás. Vamos a poner causas van abajo, pongamos aquí causas y efectos, perdón, causas y efectos, ¿vale?
¿Sale? Lo ponemos en un cuadro. Y comencemos a platicar un poquito sobre las causas, pero hagamos, lo puse un poquito arriba porque vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, por lo menos tres niveles. El nivel de causas debe de corresponder el primer nivel de causas debe de corresponder al primer nivel de efectos arriba. Y luego, esta causa debe de corresponder con esta. Ahorita vamos a plantear varias. Una primer causa de la falta de agua. Agua sucia, desperdicio de agua, exceso de habitantes. Exceso de habitantes podría ser una. Sí hay agua sucia, sale agua sucia de la tubería. Como tamarindo. Sí. La dejas reposar. La dejas tantito y ya se asienta. Se asienta. Y utilizas la parte de arriba. Pero qué necesidad, ¿no? Sí, bueno, pero ya uno mismo se va a pedir compran filtros o ya van poniendo diferentes cosas, pero eso ya es de uno. Y fíjense que cuando se dio el temblor del 85, bueno, yo tenía 11 años, cuando se dio el temblor del 85, en la ciudad se consumía el agua del grifo. Abrías el agua del lavabo, te llenabas tu vaso y tomabas de ahí sin problema. No había problema. Pero estamos hablando de del 85 para acá. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir del temblor se nos educó a estar comprando garrafones de agua. Y los garrafones, México, el país, es uno de los países que más consumen garrafones de agua. Y en otros lugares te aseguran un buen funcionamiento del agua de grifo y tú consumes de ahí, ¿no? Pero en Iztapalapa obviamente que no pueden consumir de ahí. Sí. En Texcoco podríamos hacerlo, el problema es que luego abro en Texcoco y viene demasiado clorada, tanto que pones a hervir frijoles y si no eres ducho o comida, la comida te sabe a cloro porque lo primero que tienes que hacer es hervir el agua y con el hervor del agua el olor a cloro se va porque se evapora, es un gas, entonces se está evaporando y ya una vez que hirvió 10 minutitos entonces le echas la carne o le echas los frijoles y aseguras que no sepan a cloro, pero la gente pues no lo sabe, ¿no? Entonces estamos luego comiendo en algunos lugares y dice sabe a cloro la comida. Cocinaron con agua de la llave, no está mal, está bien, se debe cocinar con agua de la llave, pero antes la tienes que poner a hervir. Ya con el primer hervor de 5 minutos se le fue el cloro y entonces ya le echas, ¿no? No debes de cocinar con agua del garrafón porque entonces aumenta tu costo, ¿sí? Bien, entonces la primera, ¿habíamos hablado cuál es, Amagdalena? ¿Habíamos dicho? Exceso de habitantes. Exceso de habitantes. Tendríamos que buscar exceso de habitantes. Esa es una primera causa. Abramos. ¿Qué más pasa en Iztapalapa? El problema central es falta de agua en la colonia San Miguel de Otombo, en la alcaldía de Iztapalapa. Hay un exceso de habitantes. Hay muchas fugas. Las fugas también son una causa. Pero se tiene que escribir una gran cantidad de fugas, podría ser. Porque si nada más ponemos fugas, no denotamos el problema, no denotamos la causa. Hay muchas fugas por todos lados. Incluso los temblores lo que hacen es que rompen las tuberías, pero no se ve porque está ahí la calle, ¿no? Se ven 4 o 5 años después cuando se hizo ¿cómo se llama? Un socavón, porque el agua corriendo ahí se tragó ahí el suelo, lo deslavó y entonces se van los autos, ¿no? Y entonces ahí es cuando lo vemos. Gran cantidad de fugas. Vamos a poner. Gran cantidad de fugas de agua. ¿Sí?
¿Qué más? Identidad de fugas de agua. ¿Qué otra cosa podemos poner? Si hay una falta de agua en la colonia de San Miguel de Otombo, en la alcaldía de Iztapalapa, algunas de las causas son el exceso de habitantes. ¿Por qué? Si tú tienes una cantidad de habitantes moderada en la delegación, pues no va a haber tanto consumo. Y si tienes 4 o 5 pozos, yo creo que deben ser muchos más en Iztapalapa. Habría que estarse actualizando. Ahora en el internet se puede, antes tenías que entrarle a los libros en las bibliotecas, pero ahora con el internet puedes poner en el internet causa de la falta de agua en la colonia San Miguel de Otombo, causas de falta de agua en las colonias de Iztapalapa, y a lo mejor haya 5, 10 o 20 artículos que te digan cuáles son las causas. Ya tú lees y dices, voy completando aquí. Porque luego de esto vienen los excesos. Ya hace como unos 2 años escuchaba que las pipas que andan repartiendo agua de repente eran asaltadas. ¿Cómo que asaltaron? Órale, saca el agua que tengas. Pero pues bájate, o vete a tal lugar y vas a descargar ahí. Pero más bien bájate, nos robamos la pipa, te la vamos a dejar en algún lugar, pero llevamos el agua, la descargamos donde no ha habido agua durante 4 meses. Y luego te llevamos, vas a encontrar tu pipa en tal lugar, ¿no? Bueno, cuando fue el temblor en 2017, me parece, las unas pipas no querían ir hacia Iztapalapa, o sea, tú tenías que ir por ellas, llevarlas a tu casa y de regreso porque no querían entrar porque se las robaban. O sea, imagínate, o sea, tú puedes escuchar que hay asaltos a las abriguitas, a la Coca-Cola, ahora le saca la lana, pero asaltos a la pipa de te voy a asaltar, ¿qué quieres que? Tu agua, ¿no? Pero solo que el agua no cabe aquí en un paquete de sale, saca la lana que tengas, ¿no? No, pues ¿cuánto te robaron? 100,000 pesos. ¿Cuánto te robaron? No, pues eran 2,500 de la pipa de agua, ¿no? Sí. A eso se llega, ¿sí? Entonces, exceso de habitantes está bien como causa. Gran cantidad de fugas de agua también. ¿Qué más puede haber aquí como una causa? Falta de capacidad hidráulica de la red de agua potable. Falta de capacidad hidráulica. ¿Cómo es eso? Hay que bombear el agua, ¿no? Hay que bombear el agua, pero resulta que tienes una potencia para bombear el agua y la mayoría de las personas en Iztapalapa viven ¿en dónde? En los cerros. Entonces no hay capacidad hidráulica para bombear a todos los cerros, ¿sí? Entonces, falta de capacidad hidráulica. Para bombear el agua a las colonias. Vamos a ponerle, están en cero. Y bueno, ¿por qué hay una falta de capacidad? Porque si tú estás en un cerro, no es lo mismo que bombeen agua aquí en planita y que le metas la bomba para que pase la presión por todas las tuberías y te llegue a ti, a que tenga que bombear a un lugar alto. Cada vez que es más alto, la gravedad te va costando, te va haciendo que te cueste más trabajo, y entonces, por ejemplo, el agua que se envía de Hidalgo de San Cristóbal, de atrás de San Cristóbal, en Ecatepec, hacia Indios Verdes. En Indios Verdes tienen una gran cisterna gigante, que acumula el agua arriba de Indios Verdes, para pasar de Indios Verdes del estado hacia el distrito. Ahí en esos cerros, a un lado tienen un gran contenedor de aguas gigantesco, con unas válvulas a lo mejor de este tamaño, ¿no? De diámetro. Debe ser 1 metro, 1,5 metros de diámetro. O sea, tuberías gigantescas, bombean ahí, lo suben al cerro y luego, pues ya nada más por gravedad no bombean, ¿no? Nada más abren y por gravedad distribuyen a alguna parte de allá abajo de las colonias de Linda Vista. Yo creo que deben ser muchas colonias porque el espacio es muy grande, ¿no?
tú no lo puedes ver desde, a lo mejor lo puedes ver, ya que lo localizas, lo puedes ver desde la autopista, ¿no? Pero si vas aquí, pues, baboseando, pues, no ves nada, o sea, pero sí ahí está la planta. Entonces, falta de capacidad hidráulica para bombear el agua a las colonias. Están en los cerros, ¿sí? Lo cerramos. Este nos quedó un poquito más grande. ¿Quieren que hagamos otra más aquí? ¿Se podría? Porque el problema es muy complejo. O sea, uno podría decir, es un problema no tan serio. No, es un problema bien serio. Y más va a ser serio. ¿Por qué? Cuando estábamos yo soy ingeniero ambiental, cuando estábamos estudiando en la UAM hace 25 años, nos decían lo siguiente: es algo que sigue pasando y que tiene que ver con la cultura que nos han, cómo nos han educado. Ustedes deben de saber que la Ciudad de México, el Valle de México, más bien el Valle de México, porque no es solo la ciudad, sino el Valle de México, es algo que le llaman una cuenca endorreica, es decir, que es una cuenca que no tiene salida. Por aquí hay muchos cerros por aquí, cerros por acá, pero no tiene salida. ¿Sí? Hay otros cerros aquí. Es como un gran plato, es un cuenco para tomar leche, ¿no? No es un vaso, es como un plato un poquito extendido, como el plato de sopa, ¿sí? No tiene salida, es una cuenca endorreica. Cuenca endorreica significa sin salida. Por eso había 5 grandes lagos antes de la llegada de los españoles. Bueno, durante la llegada de los españoles y algunos años más, había 5 grandes lagos, ¿no? Que era el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, que era el lago de Chalcojico, me parece, el lago de Zumpango y el lago de Jaltocán. ¿Han visto ese mapa? Bien bonito de cómo estaban los pueblos distribuidos alrededor del lago. Bien bonito el mapa, ¿no? Porque te muestra pues, nuestras raíces, ¿no? Bien, estaban, digamos que la ciudad está por acá y por acá está Chicolapa, y Texcoco, por acá. ¿Sí? La ciudad por aquí está la Quetzalcóatl, pero por aquí hay otros espacios. Aquí colinda con el norte, con Tizayuca, colinda de este lado con otros espacios como que será por aquí Naucalpan, ¿sí? Atizapán. Todo es una gran cuenca. No es solamente el Distrito Federal, el distrito también tiene, la Ciudad de México también tiene zonas altas, delegaciones boscosas, que todavía conservan, ¿no? Uno pensaría, no, pues es toda la ciudad. No es la ciudad y muchas cosas más, pero de este lado también. Y el Valle de México tiene que ver con Texcoco, todo, Texcoco, Cuautitlán, es muy grande. Bueno, en el Valle de México, supongamos que llueve muchísimo más que una cubeta, pero pensemos que todo esto que llueve podría juntarse en 4 cubetas. Todo lo que llueve serían cubetas muy grandes, ¿no? Llueven 4 cubetas. Pensemos, hagamos un proceso de abstracción. 4 cubetas. Pero esas 4 cubetas se van a drenar. Porque como había muchas inundaciones, a los españoles no les gustaba. Los españoles vienen de un lugar, cuando conquistan, de un lugar donde apenas se bañan una vez al mes, porque no hay ríos. Y esta zona donde nosotros vivimos es un lugar donde la gente se baña hasta 2 veces al día, porque lo que sobra es agua. Hay 5 grandes lagos, ¿no? Entonces, hacen todo lo posible por ir desalojando los lagos, y al final, hace 100 años, un poco más de 100 años, Porfirio Díaz decide hacer el Tajo de Nochistongo y sacar, mediante el gran canal del desagüe, lo que quedaba de los lagos. Y entonces toda esa agua va hacia Tula, y se comienzan a sacar verdaderamente los lagos, y se les seca todo, y entonces ahora comienza
a crecer la mancha urbana sobre lo que eran los lagos. Llueven 4 cubetas, pero todas se van al drenaje. Y se utiliza una cubeta, o sea, todos utilizamos una cubeta. Son, ¿cuántos millones en la capital serán? 8, 10, 12 millones y otros 16 millones por acá. Habrá que investigar eso, porque eso tiene que ver con el exceso de habitantes, ¿no? ¿Sí? Del temblor del 85 muchos de los habitantes salieron del distrito y se vinieron para el estado. Pues fue lo mismo. O sea, hace un tiempo fui a una conferencia en Chapingo y decían en Chapingo, hace unos 25 años decían, allá en la ciudad, y yo decía, ¿cómo que allá en la ciudad? Pues si ya todo es ciudad. O sea, ¿cómo que allá en la ciudad? Allá en la Ciudad de México, yo decía, bueno, sí, en la Ciudad de México sí hay una separación aquí, pero ya todo es ciudad. Ustedes podrían decir que nada más porque sabemos que es Ciudad de México y Estado de México, pero ¿ven alguna diferencia? Ya no se ve diferencia. Entonces, llueven 4 cubetas, pero solamente gastamos todos una cubeta, ¿sí? Pero no es una cubeta de la que llueve, es una cubeta de lo que se extrae, ¿sí? ¿Y qué creen? También se va al drenaje. Esta se va al drenaje y esta también se va. 5 cubetas al drenaje. ¿Cómo se solucionaría el problema? Pues hay varios programas. El año pasado se logró instalaban en las casas Sí, sí. y el agua que llovía, todo el agua la drenaban, digamos, hacia el rotoplas, obviamente con filtros y Sí, sí, cosas, todo el agua de las azoteas caía ahí y esa misma agua era la que podía ser ocupar. Sí, se llaman sistemas de captación de agua de lluvia, los SCAL, ¿sí? Por ejemplo, esta escuela podría captar toda su agua. Ya no les he dado una vuelta en la prepa 55, ¿verdad? Bueno, es que apenas comenzamos. En la prepa 55 tenemos un SCAL, pero es un SCAL muy grande. O sea, todo el agua que cae en la prepa 55 se queda en la prepa 55. Casi nada se va al drenaje. Podríamos decir que está desconectada del drenaje. Si todos nosotros captáramos nuestra agua, ¿qué pasaría? Si llueven 4 cubetas y se van al drenaje y todavía extraemos una cubeta y se va al drenaje, lo que tendríamos que hacer sería que una de estas cubetas que llueve las captáramos para el uso de todo y entonces ya no tendríamos que mandar al drenaje por lo menos una cubeta. Ok, la mandamos al drenaje, ¿sí? La mandamos al drenaje, pero ya fue de la que captamos, no de la de abajo. ¿Sí? Y aparte queda súper limpia. Sí. Le ponen pastillas de cloro y demás cosas. Sí, porque el sistema de captación de agua de lluvia tiene varios subsistemas o sistemas pequeñitos, uno de captación, uno de almacenamiento y uno, si lo quieres usar, ¿para qué lo quieras usar? Le metes su filtro o le metes una serie de filtros y en CEU, en Ciudad Universitaria, en Ciencias hay un espacio donde el agua de lluvia la captan y es para consumo humano de los estudiantes. Maravilloso su sistema, pero está muy especializado porque viene el agua de lluvia sucia y eso lo dejan salir primero y una vez que está ya más o menos limpia la atmósfera y está llueve y llueve, captan esa agua, la mandan a una gran cisterna que tienen y luego la sacan y le ponen un poquito de sal, ¿sí? Para consumo humano y todos los que pasan ahí pasan y recargan su botella y listo. Consumen agua de lluvia de ahí. Bien, ¿qué más? ¿Ya vieron cómo está el problema serio? Sí, y es un problema que, ¿qué creen? Que va a empeorar. O sea, porque por ejemplo esta temporada no llovió bien. Y ya llevamos por lo menos 2 años que no llueve bien. Y hay que ver los sistemas de donde nos estamos haciendo llegar el agua, ¿sí? Y vamos a descubrir que la crisis ambiental, ya estamos en la crisis ambiental de lleno y se va a poner peor. ¿Sí? Hoy van a entrar 2 huracanes por el Pacífico. Bueno, un ciclón va a entrar por la noche y el otro ya. Ahorita en la tarde vamos a tener lluvia maravillosa. A mí me encanta cuando llueve, aunque haya inundaciones, porque si no llueve, entonces pues tenemos colapsado todo, ¿no? Bien, hagamos otro más aquí para que hagamos un efecto arriba, ¿vale? Para que hagamos los efectos arriba. O nos quedamos con estos 3
y hacemos efectos arriba. Ya si salen otros los podemos mandar en las partes de abajo, ¿sale? Yo creo que todavía hay otros que son aquí del primer nivel de causas, pero hagamos bien. ¿Apuntaron que es una cuenca endorreica? Sí. Sí. ¿Apuntaron cuáles son los grandes lagos? Porque nosotros estamos perdiendo nuestra cultura lacustre, o sea, venimos de culturas lacustres, ¿sí? Lo último que hizo, y perdón, no va a ser anuncio para el peje, pero lo último que hizo de haber mandado el aeropuerto de Texcoco hacia el AIFA fue una muy buena medida, yo lo acepto, pero el problema es que también queda dentro de la cuenca, ¿sí? O sea, tarde que temprano va a tener efectos. Hay mucha agua ya ahorita, sí, pero se van a acabar porque los usuarios del aeropuerto no son ni van a ser poquitos. Es como una gran empresa que está chupe todos los días y toda la noche, recursos. Ahorita está creciendo y no se quieren ir los capitalistas de los aviones para allá, pero en cuanto se cierre se va a dar la bronca ya fuerte. Bueno, lo que sí hizo fue cerrar aquí y hacer que ese gran lago, o lo que iba a ser el aeropuerto, recuperarlo. Y se está metiendo mucha agua, ¿no? Y esa agua va a hacer que haya infiltraciones y que los mantos freáticos se recarguen y entonces la ciudad pueda tener agua más años. Calculaban los científicos que si no se hacía eso de mandar de este aeropuerto, la ciudad colapsaba en 5 años, hídricamente. De colapsar, de todos como en Iztapalapa. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? No hay agua. Bueno, nomás se retrasó un poquito, porque el colapso de la ciudad se calcula en 10 años. Y 10 años se van así, ¿vale? Nada más lo estamos diciendo. No nos gusta la idea de ser especialistas, pero yo soy especialista en cuestiones ambientales y en agua y en residuos. Entonces, hagamos ahora efectos aquí, ¿sale? La falta de agua en la colonia San Miguel de Otombo, en la alcaldía de Iztapalapa, en octubre de 2023. Hay un exceso de habitantes, hay una gran cantidad de fugas de agua y hay una falta de capacidad hidráulica para bombear el agua a las colonias porque están en seco. ¿Sí? Las zonas bajas también. O sea, el problema es que si tampoco, las zonas bajas pueden recibir más fácil, pero la bronca está en las zonas altas y que es que yo soy pipero y ya me asaltaron 5 veces. Imagínense un pipero que lo asaltaron 5 veces y le robaron el agua. Es una cosa bien surrealista, ¿no? Como ese surrealismo es que pues, me asaltaron, carnal, y me robaron mi pipa. Poca cosa, ¿no? Se roban camiones con componentes y con electrónica y todo, pero robarse un camión con agua, ¿sí? Es surrealismo puro, ¿no? Bien, esta causa tiene que coincidir con el primer efecto. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de habitantes? ¿Escasez de agua? Hay una escasez de agua. Hay una escasez no solo de agua, sino de todos los recursos, ¿no? ¿Sale? Lo podemos poner así. Escasez. ¿Sí? ¿Cómo se escribe escasez? Ya se me olvidó. Escasez, así. Escasez de... Bueno, nosotros tratamos de no nombrar aquí en las universidades comunitarias, tratamos de no hablar de recursos naturales. Es que el tema de los recursos le ha planchado el traje a la tierra, ¿no? O sea, es que esos son recursos naturales renovables y no renovables. Cuando tú hablas de un recurso, lo que estamos diciendo los humanos cuando hablamos de un recurso es que es una reserva para que la explotemos. ¿Sí? O sea, el capitalismo es bien chistoso porque es una reserva sí es el recurso natural. Entonces lo que nosotros decimos para ir cambiándole la forma y hacernos conscientes es que más que recursos naturales son bienes naturales. ¿Sí? Suena distinto, es un paradigma distinto, ¿sí? Porque cuando hablamos también de recursos humanos, ¿qué creen?
Todos somos recursos humanos. Cuando les dicen de recursos humanos, ¿en qué piensan? No, en trabajo, en explotación, Ya se murió porque lo agarró un camión. ¿Quién más está? Llámate al Panchito. El Panchito era su ayudante. Oye, pero es que le vamos a hacer Ay, que estamos de duelo, mangos. Llámale, ¿no? Mañana, en 2-3 horas, ese puesto tiene que estar cubierto. Así. No hay. O sea, recursos humanos es hablar de explotación. Recursos naturales es hablar de explotación. Entonces, más bien estamos cambiando, ¿no? Cambiémosle, pero con razón, ¿no? Escasez de bienes naturales y le ponemos agua, entre paréntesis. Escasez de bienes naturales en el tema del agua. O sea, hay escasez, a fuerza que hay escasez, ¿sí? Porque somos millones y entonces, a ver, y tiene mucho que ver con cómo lavamos, ¿no? Y con el uso que le damos. A ver, pregunta, bueno, lo puedo hacer aquí. Una pregunta rápida, sí, para ir viendo, porque precisamente esto nos ayuda. Aquí como ejemplos. Compañero Jonathan, ¿cuánto te tardas cuando te bañas? ¿Es regadera o es así a mitades? Entonces, ¿cuántos botes? ¿Uno? 20 litros. El compañero a mentadas no utiliza mucho. ¿Tienes regadera, compañera Lisa? ¿Es a mentadas también? Bien, ¿tienes regadera? ¿Cuánto te tardas si te bañando? 5 o 8 minutos. ¿Qué sirenita de aquí? Porque en el cuestión de los compañeros no es, nosotros somos rápidos, así, aquí, acá, listo, vamos. ¿O no, compañero? ¿Cuál es su nombre? Marco. Se me olvidó Marco. ¿A poco no, Marco? ¿Cuántos minutos? Rápido. Y en esta sirenita sale por canciones de 3 minutos, de 5 minutos. ¿Cuántos minutos? 10 minutos. 3 o 4. 3 o 4 minutos. Rápido. Bueno, ya, retiro lo de sirenita. También menos de 5 minutos, porque tengo regadera eléctrica y se quema. Se quema. Bien. ¿Quién se tarda más, compañeros? ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Igual como unos 8. ¿Compañera? Sí. Bueno, en la preparatoria hay chicas que se tardan 1 hora bañándose. 1 hora bañándose en la regadera, consumiendo agua caliente y consumiendo agua. Y tú tienes algo que nos dejan hacer en la ingeniería, es ¿en cuánto tiempo te bañas? No, pues en 15 minutos sale. Vas a llegar a tu casa y vas a medir de tu regadera 15 minutos de agua. O si no lo puedes hacer en 15 minutos, mide 1 minuto de agua. ¿Cuántos litros? Y luego lo multiplicas por 15. Y te das cuenta que estás desperdiciando agua cuando si te aplicas, es que me voy a bañar. Otra cosa es el baño del sábado o del domingo, que te puedes relajar y que dices, llegas todo apaleado del trabajo y dices, sí, ahora sí me voy a 10, 15 minutos así en la regadera y casi te hace falta aquí un spa donde te estiren y te suban el pie y te truenen, ¿no? Para relajarte. Esta es la primera. Exceso de habitantes causa escasez de bienes naturales de agua, pero le puse de bienes naturales porque hay de todo, ¿no? La gran cantidad de fugas de agua, ¿qué causa? Falta de mantenimiento. Que cierran las tomas por los reportes que hacen. Pero la falta de mantenimiento más bien tendría que estar aquí como causa de esta, ¿sí? ¿Qué causa la gran cantidad de fugas de agua aquí? Mucho desperdicio de agua. Desperdicio. Socavones, ¿no? Lo que dijo usted. Sí, socavones. Desperdicio y socavones podría ser. ¿Sí? O sea, el problema es que esa agua se va a ir. Nadie la usa, ¿no? Igual hacen muchos reportes por las fugas y cierran las tomas. Cierran. Entonces muchos se quedan sin agua de diferente manzana, digamos. Pongamos como primera desperdicio y luego podemos poner la otra, porque tiene que coincidir.
desperdicio de agua, pero no es que lo queramos desperdiciar, porque yo entiendo desperdicio cuando uso mucha, más de la que yo necesito y el desperdicio, no me importa, ¿no? Riego mi jardín con cubetitas de 10 litros pero luego le echo 200, órale, como si la fuera a acumular y dijera, no tengo para consumir un mes completo, no, porque se infiltra y se va, ¿no? Eso creo que es desperdiciar, pero lo otro, a lo mejor podemos ponerle desperdicio, pero pensar en otra palabra, ¿no? Desperdicio, por fugas, seamos, por fugas, ¿sí? Y la otra, falta de capacidad hidráulica para bombear agua. O sea, no tenemos la capacidad para bombear hasta arriba. ¿Y qué es lo que pasa? No llega el agua, ¿No? hay marchas. Hay marchas, genera descontento, ¿no? O sea, yo sí estoy pagando mi servicio, pero no me llega, entonces, y me dijeron que se iba a solucionar. Bueno, no lo cobran, subsidian todos los pagos del agua porque llega sucia el agua. Ajá, se subsidia. Ajá, nadie paga agua. ¿Y eso qué pasa? Si nadie paga agua. Pues no puedes reclamar. Pues sí. Pero además, tú tienes un sistema de agua, pero no puedes reclamar, pero tendrías que estar pagando, ¿no? Pero como no te pueden dar ese servicio, pues se genera descontento, pongámosle. ¿Sí? Se genera descontento. Pongámosle social. ¿Sí? Y encerremos. Escasez. Bienes naturales. Agua. ¿Sale? ¿Cómo ven entonces que nuestra primer línea de causas coincide con nuestra primer línea de efectos? ¿Sí? Pero además coinciden una con otra. La causa 1, causa 2, causa 3, coinciden con el efecto 1, el efecto 2 y el efecto 3. ¿Sí? Entonces coinciden causas y efectos y luego aquí de forma vertical, ¿no? Si queremos profundizar, porque el problema es muy complejo, aquí podríamos pasarnos 2 semanas analizando el problema y no lo terminamos, ¿sí? O sea, nos acercaríamos mucho, pero ni en 2 semanas diario, 8 horas podríamos ir como en COVID. Sí, a lo mejor sí nos vamos acercando más profundamente, pero tendríamos que revisarlos de todos, ¿no? Tenemos que hacer un segundo, pero ya no tenemos mucho tiempo. ¿Podemos nombrarlo rápido? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque hay un exceso de habitantes. Y aquí tú dices, pero tiene que ver con algo así. Pero el problema es el exceso de habitantes. ¿Y por qué hay un problema de exceso de habitantes en Iztapalapa? ¿Y por qué no hay un exceso de habitantes en Tlalpan? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un exceso de habitantes en Magdalena? O sea, hay 4 o 5 delegaciones que son boscosas. ¿Por qué no está el exceso de habitantes allá? Y sí en Iztapalapa. A ver. A la gente le gusta. Debe ser. El calor humano y todo. ¿Cómo se llama cuando están todos apilados? El hacinamiento. ¿No? Nos gusta estar hacinados, ¿será? Yo no. Pues es que también son los límites del estado con la ciudad. Es menos caro vivir ahí. Es menos caro vivir ahí. ¿Dónde? En Iztapalapa. Porque si quieres irte a vivir, ¿dónde queda Chapultepec? ¿En la Venustiano? En la Cuauhtémoc. Si te quieres ir a vivir a la Condechi, no. Es que las rentas son más caras, las rentas son más baratas, los servicios son más baratos, los transportes son más baratos, hay más cómo te puedas mover en transportes, en metro, en trolebuses, en cablebús. Entonces, fíjense, si es más barato los servicios, pues la gente se va a vivir ahí, porque los servicios no es solamente agua, luz, la vivienda también es un servicio, ¿no?
Entonces, si está más barato ahí, durante muchas décadas se ha ido a vivir la gente ahí, porque además también es una salida hacia acá. A un lado que se desarrolló Iztapalapa también están Los Reyes, y Los Reyes a poco se diferencia mucho de Iztapalapa. Es la misma banda, o sea, es más, igual van a chambear al mismo lugar y se encuentran, ¿qué onda, carnal? ¿De dónde vienes? De Los Reyes, o vengo de Iztapalapa. Pues es aquí. Es más, tu hermana es mi novia, ¿no? Porque son familias, ¿no? Es el mismo barrio. Y sí, ¿a poco hay mucha diferencia entre Iztapalapa y Los Reyes? No. Nada más que uno pertenece a la ciudad y la otra al estado. Entonces, hay servicios más baratos, por eso la gente vive ahí. Pero esa es una de las causas, ¿eh? Servicios baratos. Sí, pero fíjense, esta causa es la causa de esta, o es una de las causas de esta. ¿Sí? Busquemos gran cantidad de fugas de agua. ¿Por qué hay una gran cantidad de fugas de agua? En Iztapalapa, ¿por qué hay una gran cantidad de fugas de agua? Porque están Las tuberías de agua. Falta de mantenimiento, pero también hay asentamientos constantes porque hay mucha explotación de los mantos acuíferos y hay asentamientos constantes que fracturan las líneas hidráulicas y entonces ahora hay fugas. ¿Sí? Entonces podría ser entre falta de mantenimiento y fracturas o asentamientos constantes que generan fugas. Asentamientos constantes en el suelo. ¿Sí? Y la falta de capacidad hidráulica para bombear agua en las colonias porque están en cerros. ¿Cuál será su causa de la falta de capacidad hidráulica? Quizá en un inicio sí había capacidad hidráulica, pero luego la gente se fue a vivir 200 metros más para arriba. Y entonces, ¿ahora cómo surtimos aquellos? No, pues es que nosotros queremos agua, ¿no? Y es que entonces vamos a cerrar tal avenida y la cierran. Pero el cerrar la avenida no soluciona que tengas falta. Ahora hay que darle mantenimiento para ampliar las bombas y hacerlas más poderosas para que suban, ¿no? Entonces quizá pueda ser falta de mantenimiento, falta de presupuesto para tener unas bombotas bien grandes y órale. ¿Y qué creen? Que como llega hasta arriba luego la gente dice, oye, compadre, y si nos vamos más arriba todavía, es que ya es zona prohibida, ya es zona de reserva, no importa, ¿no? Nos comemos el cerro ya y al final se van a vivir 2000 y cómo los quitas. Entonces, falta de presupuesto puede ser, ¿no? Falta de presupuesto. Para bombas de más capacidad. ¿Sí? Y bueno, ya para cerrar, hagamos rápido esta de aquí arriba. Servicios más baratos. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué causan los servicios más baratos? En un efecto de servicios más baratos. Sí, fíjense, servicios más baratos causan un exceso de habitantes. Esa es una de las causas, porque esta debe de tener muchas causas para que la gente se vaya a vivir ahí. Nosotros pusimos que eran servicios más baratos si te conviene, y entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Tú puedes tener mayor demanda de los servicios? Sí. Sí, son servicios más baratos y tú te vas a vivir ahí pase lo que pase, ¿no? O sea, porque además, si son servicios más caros no los puedes pagar, porque si no, no viviríamos en Iztapalapa, ¿no? Si ganas más, tú te vas a vivir a la Condechi, pues en la Condechi está todo gentrificado, ¿no? Entonces no puedes pagar rentas de 30,000 pesos el departamento. 30,000 es poquito, 30,000. Sí, porque hay departamentos que pues 50,000, 60,000 pesos, pero ¿qué departamentos, no? Entonces, servicios más baratos, ¿qué causan? El exceso de habitantes causa la escasez del agua, y los servicios más baratos, como uno de los puntos, ¿qué causan aquí arriba? ¿Más demanda del servicio?
pues sí, causan demanda de servicios, ¿no? Son servicios más baratos, tendríamos que buscarle bien, porque si hay demanda, o sea, tú es más barato, pues puedes acceder, ¿no? Pero de repente también no hay, porque tienes más población. Servicios más baratos, ¿qué causarían? ¿Ven Más cómo? población, ¿no? Sí, o sea que llegue más gente. Y llega más gente todavía esta palabra. Sí. ¿Cómo ven que sí, llega más gente? ¿Por qué? ¿Mayor asentamiento de personas? Sí, o sea, son polos de... llega la gente. Tú dices, pero si ya no cabemos y ni siquiera hay agua, y los vecinos están descargando y están haciendo la mudanza y dicen, no importa, aquí se puede. Pero si ya no tenemos recursos, pues, le echamos más agua a los frijoles, como dicen. Sí, si ya tenemos 8 hijos, no importa, mi reina, 2 más, ¿no? Donde come uno, comen dos. Donde comen uno, comen dos, y donde comen dos, comen 4, y se vuelve exponencial la cosa, ¿no? Y luego tenemos el problema. Digo, yo estoy rompiendo el esquema porque vengo de una familia de 10 hermanos, soy el noveno. Pero hace muchos años las familias eran así. Había forma en que se pudieran mantener, ¿no? Ahora nuestras compañeras quieren tener, si tienes un tercio de hijo, medio hijo, escoge de abajo, de la panza para abajo, de la panza para arriba. No me voy a embarazar con un hijo completo. O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, sí, ¿qué habíamos dicho aquí?